de presidente de la Junta de Coordinación Política de esta legislatura y en donde los tres formamos parte institucional, la representación formal ante cualquier otro poder, ante cualquier otro órgano autónomo del Estado, porque así lo decidió la mayoría de las y los diputados integrantes de este Congreso. Hay que decirlo, las mayorías en un parlamento son quienes mandan, las mayorías son quienes deciden, y en este Congreso somos 30 integrantes, es decir, con 16 diputadas o diputados, los votos son válidos. Con 20 son 2/3 partes y pueden tratarse los asuntos que consideremos de vital importancia, y es por eso que hoy la diputada Priscila Benítez hará un posicionamiento a nombre de muchas diputadas y muchos diputados del Poder Legislativo. Es decisión única y exclusivamente de las y los diputados que estamos representados al interior de este Congreso. Le cedo la palabra entonces a la diputada Priscila Benítez, presidenta del órgano de Administración y Finanzas de esta legislatura. Muchas gracias, diputado presidente. Buenos días tengan todos los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. Agradezco la presencia de mis compañeros diputados, presidente de la mesa, el diputado Laviada, como también de la Jucopo, mi compañero Gerardo. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Y bueno, desde aquí quiero hacerle llegar a todos las y los zacatecanos este mensaje en virtud de que se trata de un asunto que es de interés público y de suma importancia para la vida política de nuestro Estado. Como ustedes lo saben, el pasado 28 de abril fui designada por mis compañeros y compañeras diputados para presidir el órgano de administración de finanzas de esta legislatura. Esto se dio con el objetivo de hacer efectiva la alternancia y paridad de género en la integración de los órganos de gobierno de esta legislatura, ya que en el primer periodo de esto fue ocupado por un compañero diputado, Manolo Gallardo, quien estuvo en la presidencia hasta el pasado 7 de marzo. Sin embargo, a pesar de que el artículo 129 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo señala de manera clara que en la rotación de la presidencia se debe respetar el principio de paridad de género, en su momento se designó al diputado Armando Delgadillo para ocupar el segundo periodo de la presidencia de la antes denominada Comisión Planeación, Patrimonio y Finanzas, es decir, nuevamente se dejó la titularidad a un diputado varón, incumpliendo con lo señalado por la ley y la propia Constitución, que hoy obliga a todos los poderes y entes públicos a respetar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y paridad. Lo anterior constituía una clara violación a los principios de paridad y de igualdad sustantiva de género, porque si bien es cierto, hoy las mujeres tenemos la oportunidad de ser postuladas para los cargos públicos en condiciones de paridad con los varones. La realidad es que la participación de las mujeres debe ir mucho más allá de que simplemente seamos postuladas e incluso lleguemos a los cargos. Me refiero en específico a la igualdad sustantiva y al acceso efectivo a los cargos, es decir, que realmente se garantice que las mujeres recibamos el mismo trato y que tengamos las mismas oportunidades y derechos de libertad para participar e influir dentro de la vida pública sin ningún tipo de discriminación y sin que seamos relegadas a cargos de trascendencia menor. Es por ello que, tomando conciencia de la importancia de este principio, la mayoría de mis compañeros diputados y diputadas determinaron que era justo y necesario hacer los cambios en el órgano de Administración y Finanzas para que la presidencia fuera ocupada por una mujer. Máxime
si tomamos en cuenta que tanto la presidencia de la mesa directiva, así como la Junta de Coordinación Política, había sido asignado a personas del género masculino. Ante lo anterior, diputados y diputadas de Morena se inconformaron señalando que era una violación a la ley y a sus derechos a presidir este órgano. Lo cierto es que la única violación que existe es que no se haya respetado el principio de paridad y que incluso algunas compañeras diputadas estuvieran de acuerdo con que esta violación se siguiera manteniendo. Debemos precisar que nunca se le quitó a Morena ni a ningún diputado la oportunidad de participar en este órgano, porque ese sí es un derecho. Es por ello que el diputado Armando Delgadillo actualmente sigue siendo integrante en calidad de secretario, garantizando así la participación del grupo parlamentario de Morena en los términos que señala nuestra ley orgánica. Sin embargo, ellos pretenden hacerle creer a la ciudadanía que se violó sus derechos a presidir este órgano, lo cual carece de sentido porque no existe tal derecho. Pues, como ya lo hemos mencionado, su derecho únicamente consiste en integrar el órgano, mientras que la designación del titular de la presidencia no es un derecho, sino que ello, a través del consenso de los diversos grupos parlamentarios, y se materializa con la determinación que hace el Pleno en la legislatura en uso de su autonomía como poder del Estado. Hago mención de todo lo anterior en virtud de que tenemos conocimiento que el diputado Armando Delgadillo, así como otros diputados y diputadas de Morena, promovieron un juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, alegando las supuestas violaciones que ya hemos mencionado, con la intención de que su servidora sea removida de la presidencia del órgano de Administración y Finanzas y consecuentemente le sea asignada al diputado Armando. Lo anterior nos parece una incongruencia, principalmente viniendo de mujeres que están en la vida pública, puesto que estamos hablando de un principio constitucional que representa la lucha que por siglos hemos atravesado las mujeres para poder tener acceso a un cargo de igualdad de condición. Confío plenamente en que las 3 magistradas del Triges, Rocío Posadas, Gloria Esparza y Teresa Rodríguez, actuarán en congruencia a los principios de igualdad y paridad de género que durante años muchas hemos defendido. Considero que de revocarse mi designación como presidenta, no solo juzgarían un asunto sin perspectiva de género, sino que la propia sentencia constituiría un acto de violencia política por razones de género en contra de mi persona. Esto sería totalmente alarmante, puesto que un tribunal que tiene la atribución constitucional de impartir justicia estaría haciendo a un lado el principio de paridad de género. Tenemos muy claro que en otras entidades federativas se han presentado casos en los que se dieron violaciones de esta magnitud, como lo fue en el estado de Chiapas en el año de 2016, en el que los consejeros electorales incumplieron con este principio y que posteriormente fueron sancionados con la remoción de sus cargos por haber actuado de esta manera. Es por ello que confiamos en las y los magistrados del Tribunal de Justicia del Estado de Zacatecas. Estoy segura que no incurrirán en esta misma violación, puesto que irían en contra de todos los precedentes en materia de paridad de género que han fijado no solo ese órgano jurisdiccional, sino todos los tribunales electorales del país. No obstante, en caso de que los magistrados y magistradas del Triges resolvieran en el sentido de removerme de la presidencia, quiero anticipar públicamente que no nos quedaremos de brazos cruzados, pues buscaremos justicia en las instancias federales y solicitaremos a la Sala Superior la atracción del caso. Además, promoveré las denuncias correspondientes por violencia política de género y de igual forma analizaremos la posibilidad de promover un juicio político en contra de quienes violen el principio de paridad de género, puesto que se trataría de una violación directa a la Constitución.
Muchísimas gracias y agradezco la presencia de todos y cada uno de los medios de comunicación. Muchas gracias. Atentos a sus comentarios. Sí, yo quiero argumentar que inclusive cuando se abrieron las ternas en tiempo y forma, yo fui una de las que se anotó desde un inicio. Esto no es una ocurrencia. Desde un inicio tuve la aspiración de estar y ser parte de este órgano. Posteriormente se hizo la votación de los órganos, el partido Morena, en el cual yo pertenezco, se le explicó, yo estuve explicando que por temas de paridad tenía que ser una mujer, mas sin embargo hubo esta imposición, ¿sí? Y hay que decirlo, nuestro partido nos tiene que proponer ante la terna, ante el Pleno. Si mi partido no me proponía, difícilmente yo podía tener acceso a poder ser votada en el Pleno. ¿Alguien más? No. Yo, si me permiten, como presidente de la Junta de Coordinación Política, y hablar de que todo hecho al interior del Congreso ha sido en base a la ley y al reglamento. Nosotros lo que lamentamos es que un grupo de diputadas y de diputados tengan que llevar los asuntos internos del Congreso de Zacatecas a un tribunal. Y a mí lo que siempre me llama la atención no es un lamento, porque estamos seguros de que los magistrados actuarán con legalidad pese a la presión que sabemos que efectivamente están haciendo desde diferentes instancias, y que es por eso que hoy como institución estamos saliendo a dar la cara, y que celebro que la diputada así lo haga. Y que hoy nuevamente vemos el intento y el tema de la perversión de querer que un poder se someta a otro, y eso de ninguna manera lo vamos a permitir. Nosotros estamos confiados, y por eso en este tiempo estamos seguros de que si no esta semana o en las próximas lo resolverán, pero que no es el único asunto en el que diputadas y diputados de Morena, que se dicen que no vienen ni por cargos ni por puestos, y que al día siguiente que dicen eso van y reclaman precisamente cargos y puestos. A toda aquella persona que quiere entrometerse a la vida interna del Poder Legislativo, un poder que es autónomo y que toma sus decisiones en base a las leyes, en base a los reglamentos, y que siempre lo he dicho, en determinado momento nosotros avalamos la constitución de las comisiones en el mes de octubre con una mayoría de 17 diputadas y diputados, y que meses después nosotros también rectificamos en el sentido de que no estaban funcionando las comisiones y de que no se estaba teniendo la productividad legislativa, y es por ello que se recompuso y que se cambiaron algunas presidencias, las mismas que fueron también impugnadas en un tribunal que yo respeto, que yo he visto cómo han actuado con legalidad durante los procesos electorales, pero que hoy estamos en el ejercicio de nuestra función. Y en ese sentido, bueno, pues también para poner en un ejercicio de igualdad, el día de ayer también queremos anunciarles que 16 diputadas y diputados promovimos un juicio de protección a los derechos ciudadanos a efecto de esta intromisión que vivimos hace unos días por parte del gobierno del Estado al retener de manera facciosa y de manera sin sustento jurídico el recurso que es
propio de la legislatura del Estado y que ahí sí afecta directamente la función que tenemos como diputadas y diputados, a efecto de no poder resolver los temas que se nos dan en nuestros distritos electorales. No, para nada. Yo creo que también cuando uno quiere que le vaya bien a un proyecto, también tiene que ser ejercicios de autocrítica y de autoevaluación. Cuando uno está en un proyecto, también hay que señalar lo que está mal. Y yo siempre he hecho la paradoja de que cuando tienes un hijo, no le dices que todo está bien. Si rompe un vidrio, no lo celebras, no lo festejas, sino lo corriges para que el día de mañana sea una mujer o un hombre de bien. Creo que es también lo que nosotros tenemos que hacer. Hoy las cosas en el Estado no están del todo bien, hay muchos aciertos, hay muchos avances, pero también hay desaciertos y hay miembros y personas del gabinete que, insisto, le han quedado de ver a Zacatecas. Entonces, no, de ninguna manera se trata de rompimientos, no se trata de querer alabar a ultranza las acciones que haga el gabinete o personas que se encuentran en el Poder Ejecutivo. También hay que aprender a señalar los errores que se tienen. Yo estoy contento y tranquilo con lo que estamos haciendo. Diputado Laviada, un mensaje final. ¿Ya no hay más preguntas? Ya no hay más preguntas. La diputada Priscila Benítez ha expuesto lo que corresponde al derecho y a la justicia. Cuando nosotros decimos que esperamos que el tribunal actúe en consecuencia de lo que establecen nuestras leyes, pues lo que estamos diciendo es que confiamos en la justicia, que hacemos votos porque así sea. De no darse el caso, la diputada está en su derecho, todos estamos en nuestro derecho de acudir a otras instancias para hacer valer lo que en derecho corresponde. Es lo que se ha dicho, es muy importante que se escuche, es muy importante que se difunda por el bien de Zacatecas. Nosotros lo hemos dicho hasta el cansancio, pero vamos a insistir, no queremos ninguna confrontación con el Poder Ejecutivo. No deseamos en absoluto confrontación alguna con el Poder Judicial, al contrario. Lo que estamos dando son muestras de colaboración, de entendimiento, de trabajo en común por Zacatecas. Recientemente hemos signado una iniciativa de ley para una gran reforma del Poder Judicial. Hemos resuelto proponer una ampliación presupuestal para el Poder Judicial para que pueda cumplir con sus funciones. Lo que nos preocupa en todo caso es que haya ciertas tendencias, ciertas tentaciones en algunos sectores políticos que animen a un poder para entrometerse en los asuntos del otro. Esto es muy delicado, es muy delicado. Debemos de ser, nosotros pensamos, muy cuidadosos de la autonomía de los distintos poderes y de su equilibrio. Equilibrio. Por eso esta manifestación que hace la diputada Priscila es tan importante. Sienta un precedente, es un llamado a todos los poderes para que actuemos, a los tribunales, a los distintos poderes, a que actuemos conforme al principio de respeto y equilibrio entre los poderes que conformamos la vida institucional del Estado. Sobre todo, esto es cierto porque atravesamos momentos muy difíciles, siempre son principios, ¿verdad? Son principios que deben de prevalecer en todo momento, siempre. Sin embargo, cuando la situación es tan grave como la que estamos viviendo, pues se hace aún mayor la necesidad de que los poderes trabajen en consonancia y en armonía, Por eso el respaldo nuestro a la diputada Priscila Benítez. Somos 19 diputados
19 diputados del Congreso, quienes apoyamos a la diputada Priscila Benítez para ocupar este cargo y quienes estamos dispuestos a defenderlo pues en todas las instancias, tanto internamente, aquí hemos ganado el debate y hemos construido una nueva mayoría que sustenta todo este cambio dentro del Congreso. Y lo que estamos haciendo es exigir a los demás poderes y ahora en particular al tribunal ante el cual acudieron algunos diputados de Morena que respeten la decisión que hemos tomado por amplia mayoría en el Congreso del Estado. Es de lo que se trata esta declaración. Muchas gracias. No solo eso, mire usted, es mucho más delicado el asunto, mucho más delicado que eso. No, todo fuera como eso, no, es mucho más delicado. Mire, por cierto, ha sido el mismo diputado Delgadillo, quien ha mandado, fíjense ustedes, hago la relatoría, hago la reseña. El diputado, al inconformarse por el procedimiento y la decisión tomada por una mayoría, el diputado ha acudido ante un tribunal y ha solicitado al Poder Ejecutivo que retenga los recursos al Congreso, Y lo que nos parece más grave es que el secretario de Finanzas le dijo que sí y retuvo los recursos del Congreso. Lo tenemos documentado por escrito, todo esto. Es un asunto muy delicado, sienta un terrible precedente de injerencia del Poder Ejecutivo en los asuntos del Poder Legislativo. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es muchos esfuerzos para garantizar hasta este momento que por lo menos no sean lesionados los derechos salariales de los trabajadores de base del Congreso. Hemos dejado a un lado cualquier otro tipo de gasto, porque son muchos los gastos, son proveedores, servicios, etcétera, con el fin, eso es una decisión que, por cierto, fíjense ustedes, ha tomado la diputada Priscila Benítez. Suspender cualquier tipo de gasto y solo garantizar el salario de los trabajadores. Yo nunca había visto esto en un Congreso del país. Creo que no hay ningún precedente de que se haya hecho una cosa así. Y pues el compromiso nosotros ético, ¿verdad? Pues es que a los trabajadores del Congreso no les pase lo que les pasó a los maestros o lo que les pasó a los jubilados en otro momento, ¿verdad? Es lo que hemos hecho, es lo que podemos hacer y hasta ahora hemos garantizado. Sí. Fíjese, mire usted, lo hizo después, lo hizo como se dice, perdón, diputado, lo hizo a posteriori, ¿verdad? Como dicen los abogados, pero ese no es el punto. O sea, el punto es que el secretario de Finanzas, y digo aquí yo responsabilizo directamente al secretario de Finanzas, haya accedido a la petición de un diputado. Fíjense ustedes el problema en el que están metiendo al gobierno en los tribunales, frente a la decisión de la mayoría de los diputados del Congreso. Pues los congresos operan con mayorías, es la manera en la que se opera en todas partes. Se puede por consenso, ¿verdad? Si estamos de acuerdo los 30, pues qué bueno, en muchos casos hemos estado de acuerdo los 30. En estos, en específico, ha sido una mayoría, una amplia mayoría la que ha tomado las decisiones. ¿Perdón? 25,500 pesos a la quincena. Eso está, a ver, además nos preocupa mucho lo reiterativo del asunto, ¿verdad? Sabemos que pues, es de interés, ¿verdad? Están además en los portales, nuestros salarios están en los portales de transparencia, ¿verdad? Todo este cuento de las herramientas y que nosotros recibimos no sé qué titipuchal de dinero es completamente falso, no existe. Si existió en otro tiempo y se hizo mal uso de esos recursos, pues lo que los tienen que enfrentar son quienes lo recibieron e hicieron mal uso de esos recursos. Nosotros no hemos recibido absolutamente ningún recurso similar. Hoy gana más en Zacatecas un secretario de Estado que un diputado local, para que se aclare, porque hoy son mismos funcionarios del gobierno del Estado
quienes se dan golpes de pecho y de santidad en donde quieren poner una cortina de humo a través del Congreso, y eso se los decimos honestamente, no vamos a seguir permitiéndolo. El tema del Congreso del Estado se ha venido deteriorando en su imagen, sí, efectivamente, por muchas acciones, pero también por una cortina de humo que se ha querido permear. Y por eso es que se han construido nuevos consensos al interior del Congreso y que no vamos a permitir de ninguna manera que se vulnere la autonomía del Poder Legislativo, no solamente por esta legislatura, sino por las legislaturas venideras, porque tenemos que salvaguardar ese derecho. Como dice el diputado Laviada, es un hecho histórico que nunca se había visto que el Poder Ejecutivo, por el oficio de un diputado que ya ese día no tenía representación legal, el secretario de Finanzas haya contestado a un oficio que un diputado mandara. Sin embargo, ya una vez que la diputada Priscila Benítez había adquirido la representación, insisto, por la mayoría en ese entonces de 20 diputadas y diputados que avalaron su incorporación como presidenta del órgano de Administración y Finanzas, al día de hoy, a el oficio que ella envía al propio secretario de Finanzas, no hemos tenido una respuesta institucional. Y esas sí son cosas graves que, si las cosas siguen así, pues no nos quedará otra más que ir a una controversia constitucional, lo que generaría un éxito sin precedentes en la historia política de Zacatecas. Hablando de eso, sobre el presidente y las personas funcionarios y hasta opinadores oficialistas, el fin de semana pasado, Enrique Gerardo, se da un encontronazo entre la senadora Soledad Buébano y la delegada del Bienestar, avalada por funcionarios del gobierno del Estado y, insisto, algunos opinadores. Parece ser que cualquiera que critique, señale, va a ser perseguido. ¿Cómo se sienten ustedes al respecto? Luego de que ustedes mismos hacen señalamientos, han ejercido críticas contra el gobierno del Estado y que, por ejemplo, al medio de NTN se le llamó sicario de la información? Yo creo que el tema que hoy tenemos es muy claro, no queremos entrar en polémicas, sabemos de esa situación, se ha vertido, pero bueno, también respetamos pues esos desencuentros que se tienen. Hoy no es motivo de esta conferencia de prensa y queremos ser muy puntuales en lo que estamos pidiendo: autonomía plena al Poder Legislativo. Muchísimas gracias. Definitivamente hay mano negra por parte del gobierno del Estado para estar haciendo lo que está sucediendo. Ojalá y no. Eso es lo que queremos evitar, que no haya mano negra y que no haya tentaciones de querer meterse en la vida interna y que diputadas y diputados de un bloque y de un sector de Morena, porque hay que decirlo, solamente es un sector de Morena, quieran abrirle la puerta a la intromisión a actores o actrices de la vida política del Estado. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ante un solo diputado para los recursos del Congreso? Lo que hemos venido haciendo, y además también, dicho está de paso, el secretario de Finanzas atendió a estas solicitudes y se han mandado las administraciones, no completas, pero ya se ha mandado el recurso, y también la diputada Priscila, se lo tengo que reconocer, ha puesto a consideración de la Junta de Coordinación Política el pasado lunes que no se pagará a las y los ciudadanos diputados hasta entonces no esté completa la administración de los recursos del mes de mayo y hasta no esté también completa la administración que se solicitará en el mes de junio. De no ser así, bueno, pues nuevamente, insisto, estamos revisando la posibilidad de poder ir a una controversia constitucional, que eso sí sería lamentable, porque estaríamos sentando un precedente histórico en Zacatecas en un tema de una controversia entre dos poderes en un estado. Eso no se ha dado en 200 años de la historia del Congreso de Zacatecas. Muchas gracias. Muchas gracias.